Muy buenas tardes, muchas bendiciones, que Dios los bendiga, que Dios les guarde. Bueno, quiero entregar una porción de palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Hace un par de días me tocó hablar la palabra de Dios y esta palabra de Dios fue un poquito amarga para la persona que escucharon. ¿Por qué quiero hacerle mención de esto? Porque las personas eran personas cristianas. Una evangélica estaba viviendo ya más de 20 años con un joven que es católico. Ambos se separaron de sus matrimonios y se juntaron a vivir entre ellos. Bueno, dentro de eso estaban viviendo en fornicación. La palabra de Dios dice que aquellos que se divorcian, ¿verdad? Y se casan con la otra persona, viven en adulterio y hacen que la persona adultere. Entonces la persona cristiana evangélica me hizo mención, la señora, que ella estaba en adulterio, que ella sabía eso. Y yo le dije, en realidad usted no está en adulterio, usted está en fornicación, que es peor todavía. Entonces le aconsejé que ya que llevan tantos años juntos, que son más de 20 años que llevan eh, unidos así nomás, yo le dije que se arreglaran su situación, que dieran carta de divorcio, se divorciaran y se casaran ellos, po, porque ya tienen su vida hecha ya muchos años. Ya, eso fue por consecuencia, digamos, esta conversación se llevó a consecuencia de que el hombre eh, se le quebraron dos dedos de su mano, los dos dedos que están, ¿verdad? El más chiquitito y el que le sigue. Entonces después con el tiempo le pasó en la otra mano exactamente lo mismo. Fue como una cosa demasiado impresionante. Entonces, ¿por qué cuento este testimonio? Porque por esa causa yo le dije, oye, pero esto para Dios no es coincidencia. ¿Cómo tanto? O sea, en una mano primero y después en la otra mano exactamente lo mismo. Entonces ahí yo le dije, oye, ¿no estará el Señor tratando con ustedes? Y ahí les pregunté cómo estaban ellos espiritualmente ante los ojos de Dios. Pues y ahí ellos me comentaron de que su situación. Así que bueno, ahí le di aquel consejo. Dentro de eso también tuve que enseñarle una pequeña porción de la palabra en la cual ellos a cada rato me hacían mención de que mi Señor, mi Señor, mi Señor Jesús, mi Señor y la Virgen, mi Señor y la Virgen. Bueno, yo le dije, le tuve que hablar la palabra y hacerle mención, decirle, oye, es mejor obedecer tanto que creer. Le expresé de esta forma. Es mejor obedecer que simplemente creer. Y la pregunta fue, ¿por qué? Yo le dije, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, po. Por tanto, cualquiera puede creer en Dios con la mente, con el corazón. Cualquiera puede creer en Dios, pero es mejor obedecer. ¿Por qué? Porque Dios dijo muy claramente que toda persona cristiana que no obedezca al profeta Jesús será echado fuera o será desarraigado del reino de los cielos. ¿Se comprendió? Toda persona cristiana que puede decir, oh Señor, Señor, ¿verdad? No porque diga Señor, Señor significa que va a entrar al reino de los cielos, sino que será echado fuera del reino de los cielos si no obedece al profeta Jesucristo. Ahora también la palabra de Dios dice, escudriñen las escrituras porque en ella ustedes hallarán la vida eterna. Hablando de Jesucristo, ¿verdad? Así también dice el Señor Jesús, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no me obedecen? Eso le dice a una gran porción de hermanos que son cristianos, ¿verdad? No importa, estoy hablando de católicos, estoy hablando de evangélicos. Hay una gran porción que ellos piensan de que por el hecho de que lo llaman Señor y consideran de que es su Dios, pero si no le obedecen, el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor y no me obedecen? Y la palabra de Dios dice, si tus justicias no son mayor que la de los hipócritas, ¿verdad? Que la de los fariseos, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Si tu justicia no son mayor que la de los hipócritas, no entrarán al reino de los cielos. Entonces la palabra de Dios a nosotros nos invita a que nuestra justicia tiene que ser mayor. Nos invita a que tenemos que estudiar la palabra de Dios, escudriñar las escrituras. ¿Cuál es la finalidad de escudriñar las escrituras en el fondo de todo esto? El Señor nos habla que no nos dejemos engañar por los falsos cristos y los falsos profetas. ¿Y cómo uno no se deja engañar? Cuando tú estudias la palabra y descubres quiénes son los falsos cristos y los falsos profetas. De esa forma, de alguna u otra forma, de esa forma, no permites ser engañado cuando tú tienes la información. Pero si nunca lees la Biblia y te llama que eres cristiano, no, pues amigo,
Hay que estudiar la Biblia, hay que escudriñar la Escritura. Hay que descubrir quién son los falsos profetas y los falsos cristos para no dejarte engañar por ellos. La palabra de Dios también dice que el reino de los cielos solamente lo arrebatan los valientes. El Señor Jesucristo dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, esfuércense. El que no se esfuerza está frito. Le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús va y dice, en realidad le dijo, sí son pocos los que se salvan, muy poquito. Por tanto, esfuércense a entrar por la puerta angosta. La palabra de Dios también habla en Romanos capítulo 9, versículo 27, dice, si fuere el número, ¿verdad?, de los hijos de Israel, si fuera el número de los cristianos como la arena del mar, si los cristianos fueran como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En otras palabras, la gran masa de cristianos, ¿verdad?, solamente un puñado de ellos será salvo. Entonces, es mejor siempre obedecer. Y llevar de memoria lo que dice Santiago 4:4, dice, a los católicos y a los evangélicos les dice el Señor, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué le hago mención de esto? Porque a mí me ha tocado entregarle enseñanza a personas que son católicas, ¿verdad? Y yo he encontrado a católicos muy buenos, como a católicos que no le interesa nada. No le interesa la escritura, no le interesa ayunar. La Biblia dice, oye, ustedes tienen que ser luz del mundo. No tienen ni idea qué significa ser luz del mundo. Tienen que ser sal de la tierra. No tienen ni idea qué significa ser sal de la tierra. Y no solamente hablo de los católicos, estoy hablando de los evangélicos también. Entonces el Señor a nosotros nos hace mención, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces las personas, yo siempre le digo, ustedes viven como paganos, po. No tienen que vivir como paganos, dice la palabra de Dios, ustedes tienen que ser santos. Entonces eso no le gusta escuchar de repente a la gente. No le gusta escuchar la palabra que viene de Dios. Le gusta escuchar a los falsos cristos y a los falsos profetas. Ellos simplemente le dan lo que ellos quieren escuchar. Ellos le hablan lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando alguien le habla lo que la palabra de Dios dice, ellos se sienten confrontados, al igual que usted. Por tanto, arrepiéntase, humíllese al Señor, deje de hacer lo malo y comience a hacer lo bueno. Convertíos y arrepentíos. Palabra de Dios. Un abrazo y que esta porción de la palabra le sirva. Muchas bendiciones. Chao, chao.